Muchas gracias, queridos amigos, gracias por estar aquí. Va ganando Alcaraz 3-1 en el quinto set. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, yo también coincido con Paco en que la segunda quincena de julio, un domingo por la tarde, a las 7:30, habéis seguro que salido de casa una hora y media antes. Estar aquí acredita que tenéis un gran compromiso. No un compromiso solo con un partido político, sino un compromiso con vuestro país, porque lo que vamos a decidir aquí no es el futuro del Partido Popular. Eso se decide en los congresos del Partido Popular. Lo que vamos a decidir aquí es el futuro de nuestro país. El futuro de nuestro país es el futuro de nuestra familia, de nuestro trabajo. Es el futuro de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. El futuro de nuestro país es qué quiere ser España. ¿Qué quiere ser España? Una de las naciones más antiguas del mundo, la segunda más antigua del mundo, o la primera. Vamos en liderato con Francia discutiéndolo. ¿Y qué quiere ser España en Europa, en Iberoamérica? ¿Qué queremos hacer? Una nación mediana en población, pero grande en historia. Una nación que no es de las más grandes ni siquiera de Europa, pero que tiene el segundo idioma más hablado en el mundo. Por eso cada vez que vengo a Guadalajara o cada vez que oigo el nombre de Guadalajara recuerdo una novela del Premio Nobel de Literatura, El viaje a la Alcarria, de un Nobel gallego, como no puede ser de otra forma, Camilo José Cela, que dice que tenía una conductora que se llamaba Oteliña y que desde luego en Galicia no había nacido. En fin, los gallegos les gusta Guadalajara y a mí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Como me gusta Guadalajara, me gusta tener una mujer de carácter del Partido Popular, alcaldesa de Guadalajara, y que creo que lo puede hacer muy bien, primero porque sabe de esto, segundo porque lleva Guadalajara en el corazón y tercero porque acaba de asumir un cargo de enorme responsabilidad, ser la primera servidora pública de la capital de la provincia, de la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias a Paco Núñez porque tiene las pilas puestas, porque es un hombre que recorre todo Albacete. Pero Albacete para él no es una provincia. Albacete para él simplemente es el lugar donde nació y forma parte de un proyecto mucho más grande que se llama Castilla-La Mancha. Por eso, querido Paco, aunque nunca sepamos dónde estás exactamente, gracias por estar ahora en Guadalajara, que eso acredita que sigue trabajando como si fuese el último instante del último día de las elecciones más importantes de nuestro país, como lo es. Porque, amigos, lo que decidamos el domingo va a afectar mucho más de lo que nos podemos creer. Lo del domingo no son unas elecciones más, lo del domingo es que volvamos otra vez a la senda del acuerdo o que sigamos dividiendo el país. Lo del domingo es que las mayorías vuelvan a manejar la dirección de España o que estén sometidas a las minorías. Lo del domingo es volver a la Constitución o salirnos definitivamente de ella. Lo del domingo es que los dirigentes que se mofan del presidente del Gobierno, el señor Otegi y el señor Rufián, sigan mandando en España o, por el contrario, los españoles cojamos el control de una gran nave de 47 millones de pasajeros que es España. Yo agradezco mucho el trabajo de todos, el trabajo de Antonio, el trabajo de los candidatos y el trabajo, por supuesto, también de Carmen y del conjunto de los candidatos que forman el Congreso y el Senado en Cortes Generales que representa a Castilla-La Mancha. Y, por supuesto, tenemos que felicitar de forma expresa a todas las Cármenes de Castilla y León y a las Cármenes que van en nuestra lista y a todas las Cármenes de España por su santo. Castilla y León. Las de Castilla y León también. Amigos, sé que el sanchismo se le está haciendo larga la campaña y es verdad. Pero yo quiero expresaros un convencimiento total de que es posible ganar. Digo que es posible ganar, porque es evidente que a nosotros, si no ganamos, no tenemos ninguna posibilidad de gobernar.
no somos el Partido Socialista. El Partido Socialista lo único que busca no es ganar, es que el PP después de ganar no pueda gobernar. Y después nos dan lecciones de democracia. Y los mismos que quieren gobernar perdiendo, quieren instaurar en la democracia española de más de 45 años de antigüedad el primer presidente del gobierno de España que lo sea después de perder unas elecciones. Y quiere instaurar la mala práctica de que cuando se levante en el Congreso de los Diputados tenga menos diputados y menos votos que el jefe de la oposición. Creo que España se le ha sometido durante estos años a un desprecio enorme, porque han mandado en muchos momentos de España a aquellos que se quieren ir de España, por utilizar una frase de Otegi, y ya sería el colmo de tener un primer ministro español que haya perdido las elecciones. Por eso vengo a decir que estamos cerca de la mayoría, pero no la tenemos, no están abiertas las urnas, no hay votos depositados, y cada voto cuenta. Y cada voto puede ser determinante para tener un diputado, y un diputado en cada provincia son más de 50 y pico diputados. Por tanto, cuando pensamos que, bueno, aquí ya, oye, a mí me toca, no. Aquí no hay nada, aquí hay que trabajarlo todo, no sé si va a ganar Alcaraz o no, pero desde luego lo que no se le va a poder decir es que no lo intentó. Y os aseguro que no va a poder decir ningún español que el Partido Popular de España no va a intentar ganar y a gobernar España en las elecciones del domingo. No vamos a dar una bola por perdida, ni una. Y tengo que decir que Guadalajara y las provincias de Castilla-La Mancha son claves para conseguir este objetivo. Porque en Guadalajara perdimos las elecciones generales en el 19. Y ahora tenemos que ganarlas. Pero no es lo mismo ganarlas por poco que duplicar en votos y, por tanto, tener un resultado excepcional que nos sitúe ante una evidente victoria que, sumada a Guadalajara, el resto de provincias nos dé una mayoría suficiente para gobernar España sin chantajes, sin condiciones, y mucho menos chantajes y condiciones que pongan los que pierden. Chantajes y condiciones que ponen aquellos que han sacado un puñado de votos y un puñado de diputados y que pongan condiciones a la mayoría de los diputados de la Cámara. Estas son unas elecciones distintas. ¿Por qué? Porque los españoles hemos sufrido en los últimos 5 años un gobierno muy distinto a todos los anteriores. Nunca en España, ni desde Adolfo Suárez, Felipe González y los siguientes presidentes, hubo un solo ministro del Partido Comunista. Nunca. Nunca. Y fíjate que la gente del Partido Comunista antes era mucho más sensata que los actuales. Porque no aceptaban la independencia de ningún lugar de España. Porque querían cumplir la Constitución y porque defendían la unidad de la nación, artículo 2 de la Constitución española. Ahora ya los comunistas filtrean con el referéndum, filtrean con la autodeterminación, porque lo que quieren es recoger un puñado de votos en Cataluña o un puñado de votos en el País Vasco. Digo, por primera vez la gobernabilidad de España ha dependido de los independentistas. Jamás un presidente del gobierno de España se sometió a los independentistas para aprobar leyes o aprobar presupuestos o echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Jamás. Digo pues que estamos ante gobiernos distintos en un momento absolutamente distinto porque Bildu y Esquerra deciden si hay presupuestos en España o no. Y decidieron la ley de la vivienda en España. Y después resulta que cuando empezamos a escarbar y empezamos a escucharles en campaña electoral, han decidido muchas cosas. Si tuvieron la paciencia de ver el último debate con el señor Rufián, todos nos enteramos de las cosas que decidieron durante estos años y que Sánchez, por supuesto, las negó. Por primera vez en España, los que han delinquido y tienen sentencias condenatorias de cárcel por el Tribunal Supremo han redactado el Código Penal con el gobierno no solo para ser indultados, sino para borrar sus delitos.
Y no son delitos cualquiera. No es un exceso de velocidad en una carretera o en una travesía urbana, no. Es declarar la independencia de una parte del país. Delito que está tipificado en los códigos penales de las democracias occidentales, porque lo primero que tiene que hacer un presidente del gobierno de un país es proteger la integridad de su país. No se puede defender la bandera de España y a la vez ver cómo se trocea esa bandera. No se puede vivir en una residencia oficial con la bandera de España y no honrar tus compromisos constitucionales. Amigos, por primera vez hemos tenido un presidente que se ha saltado todos los consensos. No ha pactado nada, salvo con los independentistas. Ha roto las políticas exteriores de nuestro país. Suárez, González, Aznar, Zapatero, Rajoy. Toda la política y el equilibrio de España en sus relaciones con Iberoamérica, en sus relaciones con el Magreb, con el norte de África y en Europa estaban consensuadas y ahora ya no. Ahora ya no. Pero no solamente no están consensuadas, es que no sabemos exactamente en qué consisten. Porque nadie sabe qué es lo que ha acordado con Marruecos. Nos hemos enterado de lo que ha acordado de Marruecos porque Marruecos filtró una carta que parece ser el presidente del gobierno le remitió al Reino de Marruecos. Y nosotros, al final, ¿qué ha conseguido? Pues ha conseguido con Marruecos no se sabe qué y con Argelia romper el tratado de amistad, disminuir nuestras exportaciones, nuestras importaciones de gas y comprar más gas ruso que en toda la historia energética de nuestro país. O sea, que cuando usted dice que hay que boicotear los productos rusos, usted compra más gas a Rusia que nunca. Esa es realmente su política energética y su política exterior. Y todavía hay algunos que se preguntan qué es el sanchismo. El sanchismo es todo esto. ¿Saben exactamente lo que es el sanchismo? Pactar con quien sea para gobernar como sea y durante el tiempo que sea. Eso es el sanchismo. El sanchismo no tiene límites. El sanchismo es gobernar él, quedarse él y estar a disposición de aquellos que condicionan su mandato, su gobierno y su temporalidad en el gobierno. El sanchismo es mentir en los temas importantes y en los otros me imagino que también. Ya no llevamos la cuenta. ¿Cómo se olvida uno del escándalo de la mañana? Produciendo uno por la tarde. ¿Y cómo se olvida del escándalo de hoy, de los dos? Produciendo dos al día siguiente. Es una máquina que no para. Y por tanto ya estamos absolutamente tan saturados que ya no se puede disolver más azúcar en el agua porque van azucarillo y azucarillo y azucarillo. Como tuvo el gobierno dividido, como ha tenido el gobierno dividido, ha intentado dividir a los españoles para que no nos demos cuenta del gobierno dividido. ¿Cómo es posible que el presidente del gobierno no le hagan caso a sus ministros? ¿Cómo es posible que se apruebe un proyecto de ley en la Moncloa y llegue al Congreso y los mismos que lo han aprobado manifiesten su contrariedad? ¿Cómo es posible que ante un mismo proyecto de ley se rompa el gobierno, unos votando a favor y otros en contra? Y Sánchez en el Falcon. No vaya a acudir al Congreso de los Diputados y vea que no le hace caso ni su gobierno. ¿Y cómo es posible que el presidente del gobierno no pueda cesar a ningún ministro de Podemos? Pues esas ansias de cese la han pagado los ministros del PSOE, que se los ha cargado a todos. 5 ministros en 5 años en sanidad. No les dio tiempo ni de pasear los pisos del Ministerio de Sanidad. Cuando más o menos sabía dónde estaba su despacho, Boletín Oficial del Estado, cesado. Se agradecen los servicios prestados. Amigos, si no fuese nuestro país, daría para realmente pasarlo bien, pero es que es el nuestro. Es que es nuestro país. Es que es tu pasaporte, es tu documento nacional de identidad, es tu nación, es tu lugar, es tu familia, es tu trabajo, eres tú. Hay una inmensa mayoría de españoles que están cansados de este espectáculo que nos acompaña durante 5 años.
Y como hemos tenido un gobierno muy distinto a todos los anteriores, estamos también viviendo una campaña muy distinta a todas las anteriores. Normalmente en una campaña se presentan los candidatos, hacen propuestas, explican su modelo de país, hacen mítines, facilitan entrevistas, se ponen a trabajar con su partido y se critica al adversario cuando lo consideras oportuno. Pero Pedro Sánchez no ha hecho esta campaña. Pedro Sánchez sabe que no tiene partido, que no tiene propuestas y que no hay nada que no sea él. Él cree que es el Partido Socialista Obrero Español, cree que no hay más vida fuera de su despacho en la Moncloa y entiende que el Partido Socialista, si no es él, no hay vida inteligente. Pues bien, Sánchez ha hecho desaparecer al Partido Socialista en la campaña. No hay mítines, solo hay actos en Ferraz. ¿Vosotros os imagináis que si ganamos y soy el presidente del gobierno, en la próxima campaña me dedica a entrevistar a los ministros? Y que me digan, qué bueno eres, presidente. Y que le comente, oye, con que no salga bien la entrevista, al acabar te ceso, ¿eh? ¿Vosotros os imagináis realmente que esto sea posible? Cuando dijeron que Pedro Sánchez iba a entrevistar a sus ministros, nos pusimos rápidamente esperando al día y a la hora en la que iba a entrevistar a Irene Montero. Pero parece ser que no. Ya le encargó a la de Sumar, que es exactamente lo contrario, porque lo único que ha hecho es restar, que no lleve a la Montero porque le molesta a Sánchez que le recuerden la ley del sí es sí, que no firmó Montero, sino que firmó Sánchez. Por tanto, cuando le dice a esos ministros que les llama y les dice que les van a cesar y automáticamente les pregunta ¿cómo crees que pasaré a la historia? Esto no lo digo yo, lo ha dicho un ministro cesado por Sánchez. Pues, señor Sánchez, usted pasará a la historia por ser el presidente del gobierno que firmó la ley del solo sí es sí. Usted pasará a la historia por eso. Esta campaña digo que es distinta porque no hay varones en la campaña. Solo hay ministros de Sánchez, ¿os fijáis? Me han dicho que una ministra de Sánchez, que me quiere mucho porque me insulta por la mañana y por la tarde, fue a hacer un mitin a Albacete y consiguió 32 personas, incluidos los concejales. ¿Qué ocurriría si yo voy a un mitin en Guadalajara y consigo a 32 personas, incluido Paco Núñez y la alcaldesa y Román? Pues, amigos, pero lo mejor es que de todo esto es que lleva toda la campaña obsesionado por convencer a los españoles de que no miente. Pero un político puede invertir 15 días de campaña en intentar convencer de que no miente. Pero realmente el proyecto de Sánchez para el año 24 hasta el año 27 es decirle a los españoles que no miente. ¿Pero por qué tiene que dar explicaciones? ¿Es que acaso nos han mentido en alguna ocasión? Amigos, hemos puesto a los economistas, a los fiscalistas, a los de macroeconomía, de la asesoría parlamentaria, a escribir y a releer y a revisar el debate de lunes para que nos dijesen exactamente todas las veces que nos ha mentido, sin contar las veces que se ha confundido. 11 folios que están a disposición de cualquiera, por si los quiere revisar. Pues bien, efectivamente lo de los peajes es una broma. Ya lo contó Paco, no voy a comentar esto, pero realmente ¿a quién intenta mentir? ¿A los españoles? ¿A los europeos o a todos? Manda 3 documentos a Bruselas, comprometiéndose a poner peaje en todas las autovías de España para poder cobrar los fondos. Ahora hemos cobrado los fondos y ahora dice que el compromiso que asumió delante de las autoridades europeas es mentira. Es decir, le ha llamado a todos los comisarios y a la presidenta de la Comisión Europea, les toma por tontos. Se compromete por escrito y ahora resulta que no es verdad lo que se compromete por escrito. ¿Y qué ocurre si nos piden los fondos que han desembolsado? Amigos, no podemos seguir así. Creo que nunca lo sabremos con este gobierno, pero se sabrá en la próxima legislatura. Se sabrá toda la verdad.
¿Sabéis por qué? Porque la voy a contar. La voy a contar. Voy a contar todos los compromisos firmados y aquellos comprometidos para cobrar los fondos europeos, todos. Voy a contar todos los que no figuran en el paro y están buscando empleo. Eso que llaman ellos fijos discontinuos. ¿Los fijos discontinuos qué eran? Los fijos discontinuos eran aquellos que se les contrataba por una obra o servicio determinado y finalizada la obra se volvían al paro. Ahora no. Ahora se llaman fijos discontinuos. Dícese de los que están buscando el empleo y de los que no tienen 2 días de trabajo, pero están en el paro. Perdón, no están en el paro y siguen buscando empleo. Amigos, creo que la realidad de nuestro país bien merece tener un presidente que no nos mienta. Y la realidad de un país afecta al prestigio del país. Y os puedo asegurar que la nación española, la historia de España, la presidencia del Gobierno de España tiene que ser una garantía de fiabilidad. Tienes que creer al presidente de tu país, aunque no le hayas votado. Tienes que creer al presidente aunque esté diciendo una cosa que no compartes. Pero lo que no puede ser es que nunca sabes si te está diciendo la verdad o la mentira. Como sabéis, efectivamente esta semana empezó con un debate y Sánchez, antes de empezar el debate, dijo que se encerraba 4 días a prepararlo. No se le notó. No se le notó. Pero bien, se encerró con su equipo de asesores, 800. Supongo que no se encerró con todos a la vez, porque habría un atasco enorme para entrar y salir de la Moncloa. 800 personas entrando y saliendo de la Moncloa. No puede ser. Amigos, se encerró con 800 asesores, con medio gobierno e incluso vinieron asesores internacionales. Yo me encerré en la furgoneta y iba de meeting en meeting y aprendí mucho más. ¿Sabéis por qué? Porque lo que pasa en España te lo cuentan los españoles. Y los españoles que te dicen, oiga, el precio de los alimentos ha subido un 30%, hay alimentos que yo ya no compro, Oiga, cuando llego a un supermercado había cosas que compraba con normalidad y ahora las compro una vez a la semana. Oiga, la luz ha subido un 40%. ¿Sabe usted? Tengo una hipoteca y por lo mismo tengo que pagar 300 euros más al mes. ¿Sabe usted que la inflación ha subido más de un 14% en los últimos años? Resulta que en el convenio colectivo me han subido un 4,5%, que no está mal de entrada, pero al subir un 4,5% he subido de escalón en la tarifa de la renta y ahora pago más. ¿Sabe usted que entre lo que me ha subido el salario y lo que me ha subido el impuesto de la renta no me compensa la subida del salario? ¿Sabe usted que las familias españolas son de las grandes economías de la OCDE las que más poder adquisitivo hemos perdido? ¿Sabe usted que han subido 42 veces los impuestos? ¿Sabe usted que los españoles hemos pagado 40.000 millones más de impuestos en el año 22 que en el año 21? ¿Y sabe usted, además, que los españoles debemos más que nunca? Que cualquier joven de este país ya tiene una deuda simplemente por ser español. Un bebé que está naciendo en el paritorio, en el hospital de Guadalajara, en el momento de nacer ya debe miles de euros como consecuencia de haber nacido en España. ¿Sabe usted que este es el presidente que nos ha costado, a razón de deuda pública, 8 millones de euros cada hora, lo que dura el meeting, 200 millones de euros cada día desde hace 5 años? Y aún encima nos dicen que la economía va como una moto. ¿Pero por qué no le tienen un poco de respeto a la gente? Si hubiese estado con la gente, en el medio de la gente, en las plazas, en los bares, si hubiese echado gasolina y hubiese hablado con el de la gasolina, se hubiera enterado que España no va como una moto y lo que tiene que hacer España es cambiar al motorista de forma inmediata. Cambiarlo ya. Bueno. Y los votantes
¿Qué queremos? Pues los votantes queremos cambio. Hay que cambiar. Eso es lo bueno de la democracia, que puedes elegir al gobierno y, sobre todo, que puedes cambiarle. Y el domingo tenemos esa posibilidad histórica en nuestro país. Un partido con capacidad de gestión somos. Hay otros partidos que no han gobernado nunca. Tienen soluciones para todo, eso sí. ¿Quién iría ahora al hospital de Guadalajara, entraría en quirófano con un cirujano que no ha operado nunca a un paciente? ¿O quién le pediría a un anestesista, por favor, anestésieme y que yo sea el primero que haya hecho usted en su vida? Pues yo no creo que se deban de elegir políticos que no han gestionado nunca nada, porque eso es una gestión de alto riesgo. A España no le interesa ni la división, ni la bronca, ni el bloqueo de unos y otros. A España, ¿qué le interesa? Un gobierno, con un presidente que nombra y cesa a los miembros del gobierno y que dirige y coordina la acción de gobierno, que aprueba proyectos de ley, los lleva a la Cámara, se discuten, se tramitan y se aprueban y entran en vigor. A España le necesita un gobierno centrado en lo que te cuentan en la calle, en que la economía vuelva a crecer, en que los salarios suban un poco más como mínimo que los precios, en que los pensionistas tengan asegurada su pensión, pero no para un par de años, sino para siempre. Pero no solo los pensionistas que hay ahora, sino los que van a ser pensionistas dentro de 3, 4, 6, 8 o 15 años. A España le interesa un gobierno que una a la sociedad y que no la divide. A España le interesa un gobierno formado por un partido que cada vez que ha habido problemas en España, ganó las elecciones. En el año 96, cuando ya llevábamos una crisis muy importante, ganó Aznar. Y en el año 2011, cuando España estaba a punto del rescate y había que devaluar las pensiones, los salarios, las retribuciones, y había que estar intervenido por las autoridades de la Troika en Bruselas, ganó Rajoy. Y intentamos y conseguimos entrar en el euro, ser una de las 10 economías del mundo, crear empleo, incrementar los afiliados a la Seguridad Social, evitar que los depósitos que teníamos en las cajas, y aquí empezó el problema de las cajas en Castilla-La Mancha, se nos devolvieran y evitamos que se devaluaran nuestras pensiones y nuestros salarios, y estamos aquí, a disposición de los españoles. A España le interesa un cambio, y el único que garantiza un cambio, sí, es el Partido Popular. Si usted coge la papeleta del Partido Popular, hay cambio. Bueno, ¿el cambio qué es? El cambio es que el voto de Bildu no decida nuestras vidas. El cambio es que no tengamos que escuchar a Otegi proclamándose el dueño de la gobernabilidad de España. El cambio es que no tengamos que escuchar a Otegi diciendo que realmente el cambio en España se produjo en esta legislatura. Porque en esta legislatura el gobierno de España dependió de aquellos partidos que se quieren ir de España. Otegi está sembrado últimamente. Hace unos días dijo, oiga, durante estos 4 años el gobierno de Sánchez ha tenido que tomarse una taza. El próximo legislatura tendrá que tomarse taza y media. El cambio consiste en que no se redacten leyes con el voto de Otegi y de Bildu a cambio de sacar los presos a la calle. El cambio consiste en que no se cambien presupuestos por sacar la Guardia Civil de Tráfico de una comunidad autónoma de nuestro país. El cambio consiste en no tener que escuchar a un delegado del gobierno socialista decir que Bildu ha hecho más por la democracia que el Partido Popular. Eso, queridos amigos, es el cambio. Y el cambio también es que el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña no presuma de obligar a hacer al presidente del Gobierno de España lo que quieren los independentistas de Cataluña. Lo dicho esta semana en el debate. Dijo, esto de que Sánchez cambió de opinión cuando indultó a los condenados por el Procés o cuando eliminó el delito de sedición, no cambió de opinión. No, le obligamos nosotros a hacerlo.
Y el portavoz del Partido Socialista que estaba en el plató de televisión miró para abajo y se calló. Lo peor, queridos amigos, es que el presidente del Gobierno también bajó la cabeza durante todos estos años y se calló. Amigos, el cambio es que no tengamos que enterarnos por el señor Puigdemont que mientras prometían que lo traerían a España para juzgarlo, negociaban con él para indultarlo. Eso consiste el cambio. Hacer esto. Que esto forme parte de la historia de nuestro país. El cambio es no poner ministros incompetentes que hagan la ley del sí es sí y después decir que el presidente no tiene nada que ver con esto. Si el presidente nos dijo que era una gran ley, que era un modelo para todas las democracias europeas, que estaba orgullosísimo de esa ley. Y ahora la dirigente de Restar, que acaba de restar de la lista a la señora Irene Montero, le recordamos lo que dijo. Dijo, la señora Irene Montero es una de las mujeres más importantes de España de los últimos años. Hombre, ¿y usted no lleva en la lista a una de las mujeres más importantes de España en los últimos años? Es curioso, ¿no? ¿Pero qué se creen? ¿Que aquí no sabemos leer y escribir o qué pasa? ¿Que no tenemos memoria? ¿Que en Guadalajara la gente no va a educación primaria y después secundaria o formación profesional o va a la universidad? No, sí. Amigos, lo importante es ir a votar y después aceptar el resultado. Esa es la democracia en la que nosotros creemos. Y antes de hacerlo, me gustaría que hubiese algunas preguntas. Y como sé que el auditorio pues es un auditorio a favor del cambio, pues si queremos reducir los ministerios y el gobierno más costoso de la historia, os propongo la respuesta, que es vota PP. Si queremos reducir el número de asesores del gobierno, vota PP. Si queremos que un gobierno se tome el agua en serio y no como una herramienta de división entre los españoles, vota PP. Si queremos borrar para siempre la ley de la memoria de Bildu, vota PP. Si queremos que se regule el uso del Falcon para no ir a los mítines en Falcon, si queremos que Tezanos deje de inventarse las encuestas, si te molesta que diga que Bildu ha hecho más por la democracia que el PP, si queremos gratuidad en las escuelas de 0 a 3 años, si queremos que los impuestos empiecen a bajar y dejen de subir, si queremos un presidente que nos cuente la verdad, y si eres progresista y no quieres que te mientan, y si estás cansado de que la mentira le llamen cambio de opinión, y si estás cansado que votar con Bildu se diga coincidencia en las votaciones, y si quieres un cambio seguro, vota PP. Muchísimas gracias. Y ahora, un minuto. Muchas gracias. Mientras nosotros estábamos aquí creyendo en España, teníamos a un murciano que estaba defendiendo España y que ha ganado el Wimbledon. Muchas gracias.